La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, vamos arrancando con el webinar de hoy. Buenos días a todos. Yo soy Juan Cruz Curati y desde el Comité de Comunicaciones de la Society for Psychotherapy Research les queremos dar la bienvenida a todos a este nuevo webinar. Este es un evento muy importante para nosotros porque es el primero en español que se organiza desde la sociedad. Estamos muy contentos de poder compartirlo con todos ustedes y desde ya les agradecemos que se puedan conectar. Para inaugurar con esta serie tenemos la presencia del doctor Juan Martín Gómez Penedo, que va a estar presentando sobre la personalización de tratamientos psicoterapéuticos basados en evidencia. Juan Martín es doctor en psicología, docente en la Universidad de Buenos Aires e investigador de carrera en CONICET. Es director de un equipo de investigación en psicología clínica y realizó trabajos postdoctorales en la Universidad de Berna y en la Universidad de Zúrich en Suiza y en la Universidad de Trier en Alemania. También ha realizado trabajos de investigación en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y ha publicado más de 40 artículos en revistas científicas indexadas, con trabajos como primer autor en revistas de alto impacto, como el Journal of Consulting and Clinical Psychology, Psychotherapy Research y Journal of Counseling Psychology, entre otras. También ha coeditado un libro sobre el abordaje del trastorno de ansiedad generalizada desde distintas perspectivas teóricas. También, como invitado especial, contamos con el doctor Daniel Espinosa, que es el presidente del capítulo de Latinoamérica de la Society for Psychotherapy Research, que ahora nos va a estar dando unas palabras de bienvenida. Adelante, Daniel. Un saludo a todos los que a través de esta ventana nos permiten estar en contacto y construir comunidad científica y fortalecer el capítulo. Bueno, es una alegría para mí inmensa presenciar este sueño que comenzaron a gestionar los anteriores presidentes del capítulo y además el grupo de comunicaciones de la SPR que se ha visto apoderado por una serie de jóvenes que le han dado vitalidad y lo han movilizado en los últimos años, y que esto ha permitido que salgan ideas renovadoras como la que hoy estamos presenciando. Y es muy especial que en este momento emerja esta idea y se pueda concretar precisamente por el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que para todos es claro que este año ha sido un año lleno de elementos inciertos, extraños, turbulentos, en el que estamos como tratando de estar en contacto por medio de estas ventanas que nos permiten como comunicarnos con una cierta imposibilidad para encontrarnos, y aún así podemos como celebrar y estar juntos para hablar de esto que nos apasiona y que nos mueve la vida, que es la investigación en psicoterapia. Entonces es una bonita coincidencia incluso que esta misma época en la que nos reunimos en este primer webinar en español coincida con la época en la que nos íbamos a reunir en el Congreso de Medellín y que tuvimos que posponer por lo que hemos vivido. Pero aún así, yo creo que esto es una muestra simbólica de que seguimos estando conectados como capítulo a pesar de los desafíos. Por esto les agradezco mucho a ustedes por la gran convocatoria que se generó. Pues ustedes saben que la presencia y participación de ustedes es lo que va a permitir que este espacio se consolide y se mantenga en el tiempo. Y además de eso, quiero darle un agradecimiento muy grande a Juan Martín, que por su profundo cariño al capítulo, cercanía y apertura a participar en lo que lo invitemos, y apertura a participar en este primer webinar en español, que simbólicamente queríamos que él estuviera acá porque también este año ha sido parte activa del capítulo y además ha recibido premios por parte de la SPR que nos permiten precisamente darle las gracias por todo el aporte que le ha hecho al campo. Para terminar, los invito a mantenernos unidos en el crecimiento como capítulo. Yo siento que en este momento nuestra región necesita personas críticas, pragmáticas, pensantes y optimistas que den respuesta a los desafíos que trae este tiempo, y además que estemos como abiertos como a la esperanza en esta región del mundo que ustedes saben que siempre ha estado como teñida como por contradicciones y desafíos grandes. Por esto los invito a disfrutar de este espacio y también a tener en cuenta que vamos a estar en el capítulo haciendo diferentes actividades,
ejemplo, en noviembre 25 en la mañana nos vamos a reunir para otra serie de actividades y la idea es esa, mantenernos unidos para crecer como campo de investigación a pesar de lo que estamos viviendo. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por Bueno, tus perfecto. palabras. Y ahora, antes de comenzar, algunas cuestiones muy breves. El webinar está prestado en bloques. Después de cada bloque van a tener la posibilidad de hacer preguntas y comentarios. Para hacerlo tienen una opción en el panel que tienen a su derecha, con una manito. Si hacen clic ahí se les va a activar. Y ahí yo les voy a prender su micrófono. Y ahí para que puedan realizar la pregunta, ¿no? Si quieren realizarla por escrito, también lo pueden hacer por el box de preguntas y ahí yo la leeré en voz alta. Si tienen alguna cuestión técnica que no pueden escuchar o alguna otra dificultad, también pueden realizar la pregunta por el box de preguntas. Y bueno, sin más, empezamos oficialmente con este webinar, así que Juan Martín, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Juan Cruz y también muchas gracias Daniel por tus palabras. La verdad que valoro mucho y es un honor que me hayan invitado a dar este webinar, el primero en español. Y como les decía, bueno, personalmente, en privado, me parece que es un espacio que está muy bueno y que es excelente como para que los investigadores también podamos mostrar lo que hacemos, nuestras ideas sobre el campo y también, si es posible, transmitir a clínicos algunos de los recursos que tenemos como para poder ayudarlos en sus prácticas. Bueno, vamos a empezar. Como todos sabrán por el título, por la difusión, de lo que voy a hablar es de personalización de tratamientos en psicoterapia, específicamente basados en evidencia científica. Es decir, cómo la investigación científica puede aportar a la clínica criterios para poder establecer adaptaciones a los tratamientos en psicoterapia. Lo que vamos a hacer en relación con lo que planteaba recién Juan Cruz es tener 3 módulos en donde vamos a hablar primero de qué es la personalización de tratamientos basados en evidencia y cuál es su fundamentación, cuál es el sentido de hacer esto y su importancia. Después vamos a hablar de 2 diferentes grupos o tipos de adaptación y personalización de tratamientos. El primero es la adaptación de tratamientos en base a características iniciales de los pacientes al comienzo de los tratamientos, específicamente características transdiagnósticas. Perdón. Este gran grupo de investigaciones que toman las características iniciales de los pacientes para ver cómo adaptar los tratamientos, a su vez se divide en 2 subtipos. Uno es a partir de las cualidades, cualidades particulares de los pacientes que tienen alguna relevancia de orden teórica o de orden clínica y que son investigadas para ver de qué manera estas pueden tener una influencia sobre los resultados de los abordajes. En este punto vamos a tratar este tema con un especial foco en las características interpersonales de los pacientes, porque es también mi área de estudio particular. Y después otra estrategia, yo diría, completamente distinta, por lo menos del tipo de enfoque que se utiliza, y que tiene mucha presencia en los últimos años en el campo, es el uso de estrategias o algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, para tomar ya no algunas cualidades relevantes desde el punto de vista clínico o teórico, sino un gran conjunto de información para crear algoritmos diferenciales de predicción y utilizarlos para la adaptación del tratamiento. Ya les voy a comentar un poquito más en detalle esto. Y después, en el último módulo, nos vamos a dedicar al otro tipo de adaptación de tratamientos, que ya no es en base a las características que tienen los pacientes al iniciar una terapia, sino a marcadores que acontecen durante el proceso terapéutico y que nos dan la pauta de que sería adecuado o beneficioso hacer una modificación en las cosas que estamos haciendo durante la terapia. Sobre este punto vamos a trabajar específicamente sobre las rupturas en la alianza terapéutica como uno de estos marcadores para adaptación de procesos. Así que bueno, arranquemos con qué es la personalización de tratamientos y cuál es su fundamentación. Primero que nada me gustaría crear un cierto terreno común entre todos respecto de los efectos de la psicoterapia. La mayoría de ustedes deben saber que la psicoterapia es una práctica eficaz para tratar patologías mentales, pero que sin embargo sus resultados son definitivamente perfectibles y pueden mejorarse. Poniendo el ejemplo de la depresión, que es un ejemplo paradigmático, la psicoterapia iguala a los resultados de la psicofarmacología e incluso los supera a largo plazo. Es decir, los pacientes que inician una terapia,
alcanzan resultados similares al de un tratamiento farmacológico, e incluso tienden a mantenerse más en el tiempo que cuando los pacientes son medicados. Sin embargo, si uno analiza la cantidad de pacientes que mejoran, controlando por efectos como el placebo o efectos como la remisión espontánea, menos del 50% de los pacientes reprimidos alcanzan un cambio clínicamente significativo al finalizar la terapia, y 30% de esos pacientes que responden tienen una recaída durante los 2 meses siguientes de haber finalizado la terapia. En síntesis, los resultados de la psicoterapia son prometedores, pero definitivamente hay mucho espacio para poder mejorar dichos resultados. ¿Qué ha hecho hasta ahora la investigación empírica en psicoterapia en general para poder hacer esto? En términos predominantes, lo que se ha realizado es desarrollar y testear nuevos tratamientos y protocolos de abordaje para diagnósticos específicos. Es decir, se han creado, con el paso de los tiempos, cada vez más nuevos y nuevos tratamientos tratando de superar los resultados de los preexistentes, utilizando modelos como los Randomized Control Trial, comparando tratamientos entre distintos abordajes o tratamientos con grupos de control. Ustedes piensen, esta cita la deben conocer ustedes, muchos de ustedes la deben conocer, hace casi 30 años, Feixas y Miró encontraron que para ese momento ya existían más de 400 modelos psicoterapéuticos para tratar patologías mentales. 400, hace 30 años. Imagínense el número que será ahora que no tenemos dicho registro. Y lo más curioso de todo esto es que el crecimiento exponencial de tratamientos no ha mejorado o no ha evidenciado un incremento en la tasa de respuesta de los abordajes en general. En este punto es donde surge algo que se ha denominado el veredicto del pájaro Dodó, a partir de un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que es básicamente la observación empírica de que todos los tratamientos, la mayor parte de los tratamientos, presentan resultados similares entre sí al momento de tratar pacientes. Si bien puede existir alguna patología en donde haya algún resultado diferencial, en los datos agregados, en la mayor parte de los tratamientos y trastornos, todos los abordajes tienden a tener resultados muy similares entre sí. Esto genera una pregunta, que es, bueno, ¿cómo explicamos este hallazgo científico? Una de las respuestas posibles, que ha tenido mucha fuerza desde el principio, es que todas las terapias son más o menos lo mismo. Es decir, que funcionan por una serie de componentes inespecíficos, y que los componentes específicos que las integran no tienen una relevancia fundamental, sino que las cuestiones que son comunes a todas las terapias son las que producen esos efectos. Por ejemplo, el vínculo terapéutico. Sin embargo, una respuesta alternativa puede ser que, yo la sinteticé con este gráfico y con esta idea, puede ser que distintos caminos lleven a Roma. Hoffman lo dice de esta manera: es posible que diferentes estrategias terapéuticas dentro de diferentes abordajes operen sobre diferentes mecanismos de cambio, es decir, cosas que le permiten a los pacientes mejorar, y que a partir de eso los pacientes obtengan resultados similares. Si uno encuentra variabilidad en los mecanismos de cambio que cada uno de los pacientes requiere, es decir, las cosas que los pacientes tienen que cambiar para poder mejorar su condición, es posible que los abordajes beneficien a distintos subgrupos de pacientes, y no a todos por igual. Vean este ejemplo chiquito. Imagínense que cada uno de estos puntitos representa a una persona que tiene un diagnóstico específico, a una población con un diagnóstico específico, y que ahora en rojo mostramos a aquellos pacientes de dicha población que responderían a un determinado tratamiento, al tratamiento 1. En azul, encontramos a los pacientes que responderían a un segundo tratamiento. Como pueden ver, si nosotros tomamos los datos en general y evaluamos las tasas de respuesta de cada uno, los resultados serían más o menos homologables. Los porcentajes de pacientes que mejorarían en cada tratamiento serían más o menos los mismos. Sin embargo, en este ejemplo hipotético, los pacientes que responderían a un tratamiento u otro serían completamente diferentes, con cierto solapamiento, pero en gran medida diferentes. Esto que les estoy planteando es consistente con lo que nos muestra la empiria en términos de una alta heterogeneidad intradiagnóstico. En trastornos como la depresión se encuentran que los pacientes presentan un altísimo nivel de variabilidad y heterogeneidad en variables clínicas relevantes. ¿Qué nos plantea la investigación clásica de resultados y tradicional?
que el mismo traje, es decir, el mismo abordaje, debería servir para todos los pacientes que cuentan con ese diagnóstico específico. La consecuencia de estos dos elementos es que es posible que se estén ignorando diferencias clínicas muy relevantes que pueden condicionar la respuesta de los tratamientos y que por consiguiente un único abordaje no sirva para todos los pacientes por igual. Es decir, en otras palabras, volviendo a la metáfora de los caminos y de Roma, es posible que todos los caminos lleven a Roma, es posible que todas las terapias sirvan para tratar patologías específicas. Pero, definitivamente, el lugar en el que uno está va a hacer que ese camino nos sirva o no nos sirva. No todos los caminos sirven por igual para las mismas personas. Si una persona está en España o si una persona está en Dinamarca, los caminos que va a necesitar para llegar a Roma son completamente diferentes. Si bien todos potencialmente son, entre comillas, terapéuticos, lo mismo puede pasar con la psicoterapia. Si bien todas las terapias en términos generales pueden ayudar a los pacientes, es posible que algunas sirvan para algunos pacientes, mientras que otras sirvan para otros. Lo que se da en este punto es un choque muchas veces entre estas estrategias manualizadas y lo que nos muestra la experiencia clínica. La experiencia, los abordajes manualizados lo que nos plantean es una homogeneidad e uniformidad a nivel diagnóstico, mientras que la experiencia clínica nos muestra que pacientes que tienen un mismo diagnóstico presentan un altísimo grado de heterogeneidad y de variabilidad, condiciones muy distintas. ¿Cómo superar esta dicotomía entonces entre la heterogeneidad y la complejidad de un lado y la uniformidad del otro? Han existido una serie de antecedentes que quiero mencionar respecto de esto. Uno ha sido lo que se llama la responsiveness, en inglés, o responsividad, que es básicamente una idea planteada por Stiles, que lo más importante que puede hacer el terapeuta es identificar qué es lo que necesita el paciente en su momento particular. Esta es una visión un poco, digamos, muy genérica, no específica, pero es uno de los primeros avances en esta dirección. Otro de los antecedentes que quiero marcar es el de lo que se llama medicina de precisión. Donde ustedes saben, muchas veces en medicina lo que se hace es tener tratamientos de distinto orden de jerarquía, es decir, cuando hay un diagnóstico específico se da un tratamiento, si el paciente no responde se da un tratamiento de segundo orden, si no responde uno de tercero, etc. Eso pasa, por ejemplo, con la depresión. Mientras que la medicina de precisión lo que hace es, en vez de establecer ese derrotero camino, tratar de establecer a priori qué paciente va a responder a cada uno de esos tratamientos posibles en base a criterios que trascienden al diagnóstico. Por ejemplo, las características genéticas. Y esto van a ver que es un antecedente muy importante para la psicoterapia. Y por último, lo que se ha llamado investigación orientada a la práctica, específicamente en psicología clínica, que acá por lo menos en Argentina tenemos un trabajo muy fuerte hecho por la gente de la Fundación Ailé, con Fernández Álvarez a la cabeza, que es un trabajo en donde lo que se busca es sintetizar, hacer sinergia entre el trabajo de clínicos e investigadores, para al mismo tiempo que uno hace investigación, también crea y utiliza recursos clínicos. En este marco es donde surge la personalización o precisión en salud mental, que lo que busca es optimizar los tratamientos psicoterapéuticos, adaptándolos en base a criterios empíricos y científicos. Esto de personalizar tratamientos, como todos ustedes sabrán o podrán identificar, es algo que la mayoría de los terapeutas hacen y hacemos en la clínica. ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte de las veces, esto forma parte de estrategias que un terapeuta identifica o selecciona a partir de experiencias previas, a partir de la intuición. Muchas veces se hace de manera no sistemática o exhaustiva, con algunos pacientes sí, con otros no, y sin saber o conocer específicamente cuáles son los beneficios o problemas de realizar ese tipo de adaptaciones. Por eso ha surgido en los últimos años este interés creciente por estudiar empíricamente estrategias de adaptación, viendo qué es lo que tengo que ver en un paciente para saber cómo adaptar su abordaje en una línea que puede beneficiar. De esta manera, en la literatura, como les comentaba al principio, aparecen dos estrategias de personalización del tratamiento que en los siguientes módulos vamos a ver más en detalle, que son, en primera medida, analizar características de los pacientes al inicio del tratamiento y en base a eso modificar los abordajes que vamos a utilizar, adaptar los abordajes que vamos a utilizar a dichas características.
Y, en segunda instancia, adaptar los tratamientos en base a marcadores que ocurren en sesión, es decir, a características del proceso terapéutico y a cuestiones que ocurren durante el proceso terapéutico. Bueno, yo creo que por ahora, con extremada precisión horaria, podemos cerrar este primer módulo de introducción y podemos abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta o duda. Como les dije antes, si tienen alguna duda, pueden presionar la opción de levantar mano o formularla en el box de preguntas. Acá tenemos una pregunta de Sebastián Brito. Adelante, Sebastián. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. Ya. ¿Qué tal? Sí, me estaba escuchando y respecto a todo lo que dice Juan Martín, tengo la duda si dónde entra aquí la experiencia del paciente de acuerdo al feedback que él da a la terapia. No sé si esto está dentro del encuadre que tú estás dando. ¿Podés especificar un poquito mejor a qué te referís con eso? Porque dices que como los predictores del tratamiento hacia el paciente, están como estos predictores que dices tú, para personalizar el tratamiento, pero no sé si en esta personalización del tratamiento se toma en cuenta, hay alguna forma de sistematizar lo que siente, lo que dice o lo que le va pasando al paciente desde su propia subjetividad. No sé si se entiende. Sí, 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 ahí lo entendí perfecto, muchas gracias. Mira, ahí en lo que decís vos creo que hay dos puntos. El primero es, generalmente estos modelos lo que tratan de hacer es capturar la experiencia del paciente e incorporarla para estos modelos predictivos o modelos que intentan ver la mejor manera de adaptar los tratamientos, muchas veces mediante estrategias psicométricas o estructuradas, en donde la subjetividad aparece representada, pero no de manera, digamos, en su complejidad cualitativa, para decirlo de alguna forma. Yo creo que, por lo menos en lo que yo tengo entendimiento de este campo, al momento no existen formas de incorporarlo sistemáticamente en la experiencia cualitativa. Pero lo que yo pienso y lo que les voy a presentar acá es más cómo la investigación puede aportar criterios de personalización a los clínicos que deben ser, digamos, utilizados por los clínicos teniendo en cuenta otra información, como por ejemplo lo que decís vos específicamente del feedback de los pacientes. Desde la investigación yo no conozco formas de sistematizar dicho feedback, pero sí creo que es algo valioso y relevante que los clínicos tienen que utilizar junto con su juicio clínico para tomar decisiones en términos de cómo adaptar las terapias. Muchas gracias, Juan Martín. No, de nada. Tenemos ¿Alguna otra duda? otra pregunta de Patricia Leng. Ahí le prendo su micrófono. Adelante. Adelante, Patricia. Hola, Patricia, ¿nos escuchás? Nosotros no te escuchamos y no podés formular tu pregunta por el box, ¿sí? Por escrito. Mientras tanto, Martín, tenemos otras preguntas que sí formulando por escrito. Nos preguntan si las características de los pacientes se refiere a características de la personalidad. Mira, características del paciente es una buena pregunta. Características del paciente se refiere a características generalmente clínicas del paciente que involucran un amplio grado, un amplio espectro de características posibles, que puede ser definitivamente la personalidad, pero puede ser también, como les comentaba antes, características interpersonales, que es lo que vamos a hablar ahora, cómo las personas se relacionan con otros. Puede incluir características que hacen a mecanismos psicológicos, como puede ser capacidad de regulación emocional, niveles de autocompasión, etc. Es decir, características del paciente se entienden en un sentido amplio, pero siempre cualidades clínicas que tienen relevancia y no generalmente a otras características como pueden ser las sociodemográficas, ¿no? Como la edad del paciente o
etcétera. Aunque, bueno, se podrían incorporar, pero en este caso en particular me refiero a características clínicas en un sentido amplio. Tenemos otra pregunta de Jesús Vidal, si los marcadores son colocados por la interacción paciente y o terapeuta. Si los marcadores son colocados, habría que ver ahí qué significa colocados. Pero me cuesta un poco responder esa pregunta. Pero los marcadores, en realidad, bueno, vamos a ver, los marcadores de sesión, que sería la segunda parte, lo vamos a ver en detalle. En algunos casos, como son marcadores del proceso, son marcadores en la relación, es decir, cuestiones que acontecen en la relación. Cuando hablamos de características iniciales, esos marcadores son, digamos, tienen su lugar más a nivel del paciente. Cómo es el paciente cuando llega a terapia, más allá del diagnóstico que tiene. Hacemos una pregunta más y retomamos la presentación, Martín, por el tiempo. Dale, perfecto. Dale, acá tenemos la pregunta por escrito de Patricia, que pregunta cuáles serían los marcadores que se consideran para medir la respuesta al tratamiento. Bueno, es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, en el segundo módulo. Así que no quiero spoilear a nadie, pero ya lo vamos a ver. Definitivamente, como se pueden imaginar, no voy a poder presentar todos los que existen en la literatura, voy a presentar algunos de los principales y algunos modelos principales, y también, bueno, algunos en los que yo tuve experiencia particular, pero si quieren, ya que terminamos con las preguntas, vamos hacia allá y le respondo creo que a Patricia, ¿no? Veo que todavía quedan un montón de preguntas que fueron mandando por escrito y hay un par de manos levantadas, pero guárdenlas que en el próximo bloque de preguntas, si ven que no se les respondió todavía, pueden volver a formularla ahí. Bueno, Martín, continuamos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Juan Cruz. Y gracias a todos por las preguntas. Siempre es lindo ver que hay alguien del otro lado y que hay cierto tipo de interacción. Bueno, como les comentaba, el segundo módulo lo que vamos a hacer es hablar específicamente de adaptaciones de tratamientos en base a características de los pacientes y específicamente características transdiagnósticas. Les comenté al principio que hay dos tipos de modelos para esto. El primero es la identificación de variables modeladoras de los tratamientos, es decir, ir a ver cómo interactúan características clínicas de los pacientes con los tratamientos, produciendo resultados diferenciales. Dentro de este modelo, un ejemplo paradigmático es el modelo de selección sistemática de tratamientos de Larry Wheatler, que yo hoy también voy a presentarles algunos ejemplos de esto para que lo conozcan porque me parece relevante. En términos generales, como para poder darle el contraste con las otras estrategias, este modelo de variables modeladoras lo que hace es partir generalmente de la teoría o de la clínica e identificar variables que pueden llegar a ser relevantes para diferenciar los resultados de los tratamientos. Y después testearlas de manera empírica para poder validar si efectivamente es importante tener en cuenta esas características al modelo de asignar a un paciente a un tratamiento o a otro. Es decir, se parte de la teoría o la clínica y después se va a la experiencia científica o empírica para poder ver si efectivamente es importante tener en cuenta estas características al modelo de diseñar el tratamiento. Los modelos de inteligencia artificial o machine learning van a ver que son exactamente lo opuesto. En vez de tener en cuenta alguna o un conjunto de características relevantes teóricas, lo que hacen es partir de la empiria, es decir, medir un conjunto amplísimo de características posibles, incluyendo también sociodemográficas, y a partir de eso crear algoritmos predictivos de tratamiento para después utilizarlos o llevarlo a la comprensión teórica y aplicarlo después en la clínica. Es decir, estas dos estrategias tienen caminos completamente opuestos. Uno es de orden deductivo y otro es absolutamente inductivo. Yendo a las variables modeladoras, básicamente como para poder entenderlo de manera sencilla, lo que se hace en este caso, bueno, existe un tratamiento que tiene un resultado específico, y lo que se trata de analizar es qué características del paciente pueden moderar o modificar los resultados de ese tratamiento. Es decir, hay características de los pacientes al inicio del tratamiento que hacen que algunos pacientes respondan mejor a un tratamiento que a otro, o que a un tratamiento específico algunos pacientes directamente no respondan. Eso es la idea de variables moderadoras del tratamiento en base a características iniciales de los pacientes. Como les comenté,
El ejemplo que les voy a presentar acá, entre varios, es la idea de las características interpersonales de los pacientes. Es decir, considerar que la manera que tiene el paciente de relacionarse con otros, que las problemáticas que tiene a nivel interaccional, que los motivos o necesidades interpersonales que tienen, puede jugar un efecto sobre los efectos de los tratamientos en los resultados. Específicamente, como bueno, todos ustedes saben, la psicoterapia es un dispositivo de naturaleza interpersonal. Entonces tiene sentido pensar que la forma en la que llega el paciente a terapia, en términos de características relacionales, va a impactar sobre los resultados de dichos tratamientos. No me quiero meter mucho con la teoría, pero algo de esto tengo que mencionarles rápidamente como para poder entender algunos de los resultados que les voy a presentar. Y la teoría interpersonal básicamente lo que plantea es que las características de las personas, la forma que tienen de relacionarse, las tendencias que tienden a estar distribuidas en lo que se llama un modelo circunplejo, como pueden ver acá, de 8 características diferentes, y que aparecen distribuidas en 2 dimensiones relevantes a nivel interpersonal, que es la dimensión de comunión, por un lado, que marca la necesidad que alguien tiene de establecer relaciones de cercanía con otros, yendo de conductas, como ven en el polo izquierdo o negativo, extremadamente indiferentes o frías, hasta conductas dependientes en el polo positivo, ¿no? Esa es la dimensión de comunión. Y la otra dimensión, que es la dimensión de agencia, que lo que marca es en qué medida uno necesita influenciar a otros o ser influido por otras personas, es decir, una dimensión de poder, siendo de conductas que son extremadamente dominantes, de conductas que intentan dominar a otros, o hasta conductas en el polo negativo no asertivas o conductas sumisas. Entonces piensen que cada conducta interpersonal y cada persona en términos de sus características puede alojarse dentro de estas coordenadas, yendo también en posiciones intermedias, pero desde ser extremadamente indiferente a extremadamente dependiente, teniendo todos los intermedios en el medio, ¿no?, de esta dimensión. Nosotros, específicamente, los ejemplos que les voy a presentar son sobre la dimensión de agencia, es decir, desde conductas extremadamente sumisas hasta conductas extremadamente dominantes, que es la dimensión de poder y de necesidad de poder en las relaciones interpersonales. Uno de los ejemplos que le voy a presentar es una investigación que hicimos con gente en la Universidad de Massachusetts, en donde lo que hicimos fue comparar 2 tratamientos para bulimia nerviosa, un tratamiento cognitivo-conductual y un tratamiento interpersonal. Lo que hicimos fue tomar a la dimensión interpersonal de agencia, es decir, cuánto una persona tendía a ser sumiso, dominante o una posición intermedia, podía afectar los resultados de estos 2 tratamientos. Este es un gráfico del artículo que publicamos en Psychotherapy Research. Acá en el eje vertical pueden ver la probabilidad de que un paciente mejore significativamente a partir del tratamiento. Con mayor valor significa que el paciente tiene más chances de mejorar. Y en el eje horizontal lo que vemos son, lo que dice ahí es low agency, mean agency and high agency, que sería agencia baja, es decir, tendencias más sumisas, agencia media, que sería una posición intermedia, y agencia alta, que sería una postura extremadamente dominante. Y lo que encontramos en este resultado es que los pacientes que tenían bajos niveles de agencia, es decir, que tendían a ser más sumisos en sus relaciones interpersonales, respondían mucho mejor a terapia cognitiva que los pacientes que eran altamente dominantes. Sin embargo, cuando analizamos la terapia interpersonal, los encontramos con exactamente lo opuesto. Los pacientes que tendían a ser muy sumisos en sus relaciones respondían peor a terapia interpersonal, mientras que los pacientes más dominantes respondían mejor a esta forma de psicoterapia. Esto es lo que nos marca la pauta, como para tener un ejemplo, es que si uno hace un screening al principio del tratamiento, cuando un paciente llega a un tratamiento con este diagnóstico, uno podría identificar de qué manera tendría más chance de mejorar, si utilizando estrategias de orden interpersonal o utilizando un tratamiento cognitivo-conductual más estándar. Otra de las cosas que se puede hacer, y este es un estudio que hicimos con la gente de la Universidad de Berna en Suiza, es analizar variables moderadoras, no ya del tratamiento, sino de características del proceso psicoterapéutico. En este estudio lo que hicimos fue analizar cómo la agencia interpersonal podía afectar los efectos de la alianza terapéutica sobre los tratamientos de depresión.
Y lo que nos encontramos, con lo que aparece en este gráfico, acá en el eje vertical encuentran el efecto de la alianza terapéutica. Bueno, me imagino que muchos deben saber, pero la alianza terapéutica es la relación de colaboración entre el paciente y el terapeuta. Y en el eje horizontal lo que tenemos es los niveles de agencia interpersonal. Y lo que se observa, lo que pudimos observar en este artículo, es que aquellos pacientes que tendían a ser más sumisos en sus relaciones, se beneficiaban mucho más de una fuerte alianza terapéutica, es decir, de un fuerte compromiso con el terapeuta, de una fuerte relación colaborativa, mientras que pacientes mucho más dominantes no necesitaban o tenían un efecto virtualmente nulo, o igual a cero. De esta manera, nuevamente, cuando un paciente llega a terapia, uno puede hacer un screening de esa característica en particular, y en base a eso, planear el tratamiento o diseñar el tratamiento teniendo en cuenta dicho resultado. Otra cosa que se puede hacer una vez que ya tenemos un amplio conocimiento de variables moderadoras de distintos tratamientos en base a un diagnóstico específico, es ir un paso más allá y establecer algoritmos complejos para cada una de estas condiciones posibles. Esto es algo que comentó Juan Cruz al presentarme. Con Ignacio Echeverna y Andrés Rosos editamos un libro sobre trastorno de ansiedad generalizada, en donde básicamente lo que hicimos fue invitar a gente especialista en distintos modelos para que los presentara. Como pueden ver acá, este es parte del índice, había modelos metacognitivos, había modelos incorporando entrevista motivacional, modelos más interpersonales, de regulación emocional, integrativos, etc. Y lo que hicimos después en la discusión, más allá de que cada uno presentaba tratamientos específicos, fue integrar todos estos tratamientos en base a los estudios que hay sobre moderación de variables moderadoras. Estos son algunos ejemplos muy chiquitos. Por ejemplo, se ha encontrado que para pacientes con TAG, la terapia cognitiva orientada interpersonalmente tiende a ser muy útil en pacientes que tienen apego evitativo, mientras que terapia cognitiva conductual, integrando estrategias de entrevista motivacional, suelen a ser mucho más efectivas en pacientes que tienen altos niveles de sumisión interpersonal. Y finalmente, terapias como la terapia de relajación aplicada suelen servir mucho para pacientes con TAG cuando presentan características interpersonales de ser extremadamente dominantes o cuando el TAG se presenta como de curso crónico. De esta forma, integrando todos estos resultados, y esto es algo que está en el libro, en la discusión del libro que aparece como de acceso gratuito, así que después les voy a mostrar dónde pueden bajarlo si les interesa verlo. Lo que hicimos en esta discusión fue integrar todos estos hallazgos, armando un algoritmo comprensivo para poder tomar decisiones clínicas en base a estos resultados empíricos. Por ejemplo, como se puede ver ahí, una de las primeras preguntas que se puede realizar el clínico es si el paciente que viene a consultar por TAG aparece desmotivado o presenta altos niveles de ambivalencia. Y en ese caso, si lo presenta, quizás sería adecuado incorporar estrategias de entrevista motivacional. Si no, y ahí continúa el algoritmo. El paciente presenta evidencia de apego inseguro. En ese caso, convendría una terapia orientada interpersonalmente. Si no, se pregunta si tiene o no comorbilidad con pánico. Y de esa manera, si hay o no metapreocupaciones, etc. Y de esa manera, uno, teniendo en cuenta todas estas características relevantes, puede identificar las o las estrategias clínicas que más se ajustarían a las características de los pacientes en base a evidencia científica que sustenta esos resultados diferenciales. Otro modelo, como les había comentado al principio, que tenía ganas de presentarles, es el de lo que se llama selección sistemática de tratamiento, de Larry Buechler, que es un modelo muy importante en esta temática, y que a diferencia de lo que les presenté recién, donde hay un fuerte foco en el diagnóstico específico y a partir de ese diagnóstico específico en características transdiagnósticas dentro de ese diagnóstico para seleccionar tratamientos, este modelo de selección sistemática de tratamientos tiende a rechazar más la categorización diagnóstica, tratando de utilizar otros recursos para un planeamiento más general de abordajes. Lo que busca este tratamiento básicamente es, en base a evidencia empírica, ver cuáles son las intervenciones que mejor se ajustan a las características previas de los pacientes. Y algo que es muy interesante de este modelo, que ahora cuando veamos un ejemplo se lo voy a explicar, es que no se basa sobre abordajes, es decir, que no habla de terapia cognitiva, no habla de terapia psicodinámica, no habla de terapia sistémica, sino principios más generales de cambio, entre los cuales
un montón de estrategias o incluso de tratamientos se podrían incorporar o utilizar. Ya vamos a dar un ejemplo y vamos a ver de qué se trata esto. Finalmente decirles, como siempre, yo tengo el sesgo empírico científico, de que este modelo tiene un fuerte basamento empírico con más de 100 artículos que lo sustentan, con diferentes metodologías, grupos de trabajo y hasta incluso metaanálisis que prueban o que sustentan al modelo. Lo que me gustaría ahora, un poco yendo también a la pregunta que creo hizo Patricia antes, si es que me acuerdo bien el nombre, lo que hace Butler a partir de toda su investigación empírica es identificar 4 factores principales al momento de adaptar los tratamientos en psicoterapia. El primero que ellos encuentran es el de la severidad del cuadro. Es decir, qué tan severo es el cuadro en términos de comorbilidad, en términos de cronicidad, de intensidad de síntomas. Y lo que observa Butler a partir de la investigación empírica es que aquellos pacientes que presentan mayores niveles de severidad suelen responder mejor a farmacología, mientras que pacientes que presentan menores niveles de severidad tienden a responder mucho mejor a la psicoterapia. Otro de los factores que identifica Butler es el de las estrategias de afrontamiento. Comparando acá pacientes mayormente externalizadores versus internalizadores, y viendo que aquellos que son más externalizadores, más extrovertidos, responden mucho más a terapias orientadas a los síntomas, mientras que aquellos pacientes más introvertidos, internalizadores, tienden a responder mejor a terapias orientadas al insight. Esto es lo que yo les comentaba como principios de cambio, es decir, no se habla acá de terapia cognitiva o de terapia psicodinámica. La idea de terapias orientadas al insight hace que se puedan incluir ahí un montón de estrategias como terapia psicodinámica, terapia interpersonal, y lo mismo con terapias orientadas a los síntomas. Por eso presenta un paraguas mucho más genérico y mucho más amplio desde el punto de vista técnico este modelo. Otro de los criterios que se utilizan es el de las resistencias, mostrando que pacientes que se resisten más al tratamiento, que tienen altos niveles de resistencia al principio de la terapia, suelen responder mucho mejor a terapias que son poco directivas, es decir, donde el terapeuta es más bien expresivo, exploratorio, mientras que pacientes que tienen bajos niveles de resistencia responden mucho mejor, a terapias en donde el terapeuta tiene claramente un rol más directivo. Finalmente, el último elemento, que quizás tiene un poco que ver con la pregunta que me hacían antes, pero de una manera más operacionalizada, de una manera distinta y no tan cualitativa. Lo que presenta como factor Butler, como cuarto factor, es el malestar subjetivo de los pacientes, estableciendo que pacientes que tienen altos niveles de malestar tienden a responder mucho mejor a terapias que tratan de bajar los niveles de emocionalidad del paciente, mientras que pacientes que tienen bajos niveles de malestar tienden a mejorar mucho mejor, tienden a responder mucho mejor a terapias que tienden a intensificar los niveles de experiencia emocional del paciente, como puede ser, por ejemplo, psicoterapia basada en emociones, ¿no? Psicoterapia emocional, o Emotion Focused Therapy. Bueno, este es para ponerle un ejemplo, como le dije, hay 100 investigaciones sobre este modelo de Larry Butler, pero quería ponerle un ejemplo muy chiquito como para mostrárselos desde el punto de vista empírico. Esta investigación que hicieron, estudiaron pacientes que tenían depresión con comorbilidad de abuso de sustancias, que fueron tratados con 3 terapias diferentes, una terapia más orientada cognitivamente, otra terapia más narrativa, un grupo semicontrol. Y lo que observaron ahí es que de los resultados de la psicoterapia, únicamente el 10% de la varianza de esos resultados, es decir, de la variabilidad de los resultados, está explicado por el tratamiento específico, por la condición a lo que los pacientes habían sido no asignados. Cuando se reanalizaron esos datos en base a los factores de este modelo que les acabo de mencionar, teniendo en cuenta las características del paciente, el tratamiento y la interacción de características del paciente con el tratamiento, esa varianza explicada pasó del 10% al 65%. Incluso cuando se analizaron los resultados a largo plazo, es decir, ya no cómo terminó el paciente el tratamiento, sino qué pasaba después, si los pacientes mantenían esos resultados o tendían a tener recaídas, se observó que ni las características de los pacientes ni los tratamientos por separado permitían predecir resultados a largo plazo, y que únicamente la interacción de características y tratamiento era lo que predecía, lo que era un buen predictor de esos resultados a largo plazo.
Nosotros hicimos una investigación también bajo estas cláusulas, no dentro del modelo, pero sí con esta misma lógica, y nuevamente teniendo como foco características interpersonales y aspectos interpersonales del paciente. Y esto creo que va un poco también en relación a lo que planteaba antes Jesús. Lo que hicimos acá fue comparar dos tratamientos para pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Uno era un tratamiento cognitivo-conductual estándar y otro era un tratamiento cognitivo-conductual que incorporaba estrategias de entrevista motivacional cuando el paciente presentaba resistencia, es decir, marcadores de resistencia en sesión. Es decir, que cuando aparecía alguna resistencia por parte del paciente a hacer algo o alguna tarea dentro del tratamiento, en vez de tratar de cancelarla y continuar con el abordaje, en esta situación lo que se hacía es tratar de explorar por qué el paciente tenía esa resistencia, tratar de validar la postura del paciente. Y lo que observamos es que pacientes que estaban en esta condición integrativa con estrategia de entrevista motivacional, a lo largo del tratamiento tendían a reducir sus niveles de sumisión con el terapeuta. Es decir, tendían a empoderarse más en la relación y a animarse a plantearle más problemáticas, más dificultades, más resistencias. Esa reducción en la sumisión del paciente nos encontramos nosotros que se vinculaba significativamente con los resultados a largo plazo del tratamiento. Es decir, los pacientes que estaban en esta condición, que pudieron reducir estas condiciones de sumisión en terapia, tendían no solo a mantener los resultados un año después del tratamiento, sino que incluso seguían mejorando después de un año de tratamiento. Y lo que finalmente nos encontramos al hacer este análisis, que es el que le presento en este gráfico, es que no todos los pacientes que reducían sus niveles de sumisión mejoraban significativamente en este sentido, sino únicamente aquellos que iniciaron el tratamiento teniendo niveles patológicos de sumisión interpersonal. Es decir, integrando toda esta información, lo que nos da la pauta es que si un paciente llega a terapia con altos niveles de sumisión interpersonal desadaptativa, convendría utilizar un abordaje, una estrategia como la de entrevista motivacional para incorporar a terapia cognitiva, reduciendo así la sumisión interpersonal del paciente en sesión y seguramente por carácter transitivo en otros espacios, y así reduciendo los niveles de preocupación del paciente incluso a largo plazo, incluso por fuera de la terapia. Bueno, yo estoy casi en tiempo, pero me gustaría tomarme un poquito para hablarle esto de inteligencia artificial y machine learning, especialmente porque es un modelo muy nuevo, muy cercano en el tiempo a su surgimiento y que últimamente tiene mucha vigencia y mucha presencia. Si bien, bueno, los resultados por ahora son un tanto mixtos, pero me parece que es un poco por donde va a ir el futuro. Como les comentaba al principio, la lógica de esto es exactamente la apuesta. No partimos de variables que nos parecen importantes, sino que exploramos todo y a partir de eso identificamos variables predictoras posibles. Esto se relaciona con el Big Data, con tener una amplia cantidad de pacientes, un gran volumen de predictores, y con utilizar criterios estadístico-empíricos de selección de esos predictores, para poder crear después algoritmos automatizados que nos digan a dónde va a responder mejor un paciente en términos de un tratamiento u otro. Este es un ejemplo de un artículo que recién se publicó en Psychotherapy Research. Psychotherapy Research es la revista científica de la SPR, que básicamente lo que intentó hacer fue establecer un índice de superioridad de tratamiento entre un grupo de pacientes que fue asignado a terapia cognitiva o a terapia psicodinámica. En base a 49 predictores al principio del tratamiento, se utilizaron una serie de estrategias de inteligencia artificial, machine learning, y a partir de eso se seleccionaron 4 predictores significativos, que fueron la severidad depresiva del paciente, la sensibilidad a la ansiedad, la extroversión y la necesidad percibida de tratamientos. Acá podemos ver unos gráficos que presentan el efecto de las distintas variables. El primero que se selecciona ahí es los niveles de sensibilidad a la ansiedad, en el eje horizontal, y en el vertical los niveles de severidad depresiva al finalizar el tratamiento. Lo que se puede ver acá es que los pacientes que tenían altos niveles de sensibilidad a la ansiedad respondieron mucho mejor a la terapia psicodinámica, que ahí aparece como PDT, mientras que los pacientes que tuvieron bajos niveles de sensibilidad a la ansiedad respondieron mucho mejor a la terapia cognitiva. Lo que se hace en estos casos es tomar todas estas variables que son predictoras, desarrollar un algoritmo
y a partir de eso considerar a dónde le convendría a cada uno de los pacientes, o con qué tratamiento le convendría a cada uno de los pacientes ser tratado. Estos son los resultados empíricos que muestran ellos. Este sería el conjunto de pacientes a los que se les sugeriría tener un tratamiento cognitivo-conductual a partir del algoritmo. Y lo que se pueden ver en las dos barras es aquellos pacientes que efectivamente tuvieron una terapia cognitiva, en rojo, y en azul aquellos que en realidad tuvieron una terapia psicodinámica al haber una terapia cognitiva. Como se puede ver, los pacientes que se le indicó terapia cognitiva y tuvieron efectivamente una terapia cognitiva, tuvieron menores niveles de severidad al terminar el tratamiento. Exactamente lo opuesto pasó con los pacientes a los que el algoritmo les sugería desarrollar una terapia psicodinámica, en donde aquellos que efectivamente la tuvieron, a su vez presentaron menores niveles de severidad al finalizar el tratamiento, comparado con aquellos que en realidad fueron tratados con terapia cognitiva. Bueno, con esto cerraríamos la segunda parte del módulo. Unos segunditos pasados, pero bueno, podemos pasar a preguntas. Si no hay preguntas sobre esto, podemos capaz retomar las que quedaron pendientes al principio. Una vez más, les recuerdo, si quieren realizar preguntas, lo mejor es que lo hagan de manera oral, prendiendo el icono de levantar la mano. Acá tenemos una pregunta de Fernando García. Ahí le prendo el micrófono. Fernando, cuando usted quiera, puede activar su micrófono. Fernando, por si me escucha, debe activar su micrófono usted también para poder realizar... Ah, ahí está, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí, adelante, Fernando. No, Juan Martín, una pregunta cortita nada más. Entiendo que estos resultados que contaste del 2016 son significativamente o mayores que los que él planteaba una década atrás, digamos, con el libro de Oswald de selección sistemática, ¿no es cierto? Es un cambio por el tema de la interacción de los modeladores, ¿no? Esto es novedoso, porque nosotros estamos bastante familiarizados con el modelo clásico de él, pero eso me parece que es un paso más adelante, ¿no? ¿Es así eso? Sí, definitivamente, sí. Estos son los resultados de 2016, donde me parece que, Fernando, si podés cerrar el micrófono, porque me escucho a mí mismo, creo que es un poco... Te decía, sí, estos son los resultados del modelo actualizado para el 2016, donde incluso incorpora algunos otros factores que no les presenté hoy por un tema de extensión, y donde incluso presenta resultados aún más interesantes que el que les presenté hoy, como por ejemplo el hecho de que se analizaron terapeutas que seguían una orientación en base a este modelo, perdón, supervisores que seguían una orientación en base a este modelo, supervisores que no seguían una orientación en base a este modelo, observando resultados estadísticamente significativos en los pacientes tratados por terapeutas que supervisaban o no, según esta forma según este modelo planteado por Butler. Cosa que es muy interesante porque muchas veces los resultados a nivel de la supervisión es difícil que se conecten con la psicoterapia, pero incluso en este modelo de 2016 se observó eso. Así que sí, exactamente. Martín, tenemos un par de preguntas por el chat también. Nos pregunta Andrea Ávila, ¿a qué te referís con menos severidad? Menos severidad, bueno, depende porque creo que la usé varias veces. Si te referís a esta diapositiva en particular, es a los puntajes totales esta es la escala de Hamilton, que es una escala de depresión. Como vimos, puede haber varias definiciones. Esta es una puramente cuantitativa y psicométrica. El modelo de Butler, por ejemplo, al hablar de severidad se refería más a presencia de comorbilidad, bueno, intensidad de síntomas, pero hay criterios que se pueden utilizar tanto cualitativos como cuantitativos. En este caso es puramente cuantitativo en términos de un instrumento psicométrico al finalizar el abordaje.
Seguimos con la próxima pregunta. Te pregunta ¿Seguimos? Saúl Ramírez, ¿las variables de respuesta empleadas o las más adecuadas y consensuadas actualmente, cuáles son? Variables de respuesta, nos referiríamos a medidas de resultado. ¿Se refiere a eso? O, Saúl, si podés volver a escribir, ¿se refiere a eso? O si no, no sé si entiendo la pregunta. Saúl, si quiere le puedo prender su micrófono. Ahí está, adelante, Saúl. Sí, buenos días. Felicidades por toda esta presentación. Sí, mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles son las variables de respuesta? Ahorita hablaron de puntajes de la escala de depresión, pero ¿existen otras variables de respuesta que actualmente estén consideradas o que se estén consensuando para tener una respuesta integrada que integre o que dé una idea generalizada, ¿no? Del beneficio de la mejoría del paciente? ¿Existe algún consenso o todavía no está muy bien organizado o no nos hemos puesto bien de acuerdo en esto? Excelente, Saúl. La pregunta que haces es espectacular. No sé si voy a estar a la altura de las circunstancias para responderla y capaz me corre un poquito de la temática de la presentación, pero existen existen algunos instrumentos que tienen digamos, propiedades psicométricas muy robustas y además que están bastante difundidos. Algunos de ellos son genéricos, por ejemplo el OQ45, el CORE, instrumentos un poco más breves como puede ser versiones cortas del SSL-90, como el HCL. Y después existen otras que son más. ¿Cuál es el problema de estas medidas? Que son generalmente genéricas, es decir, que no son específicas de un diagnóstico particular. Después existen otras medidas que son más específicas para cada uno de los distintos diagnósticos, como puede ser el PDI, por ejemplo, o el BAI, o la escala de Hamilton. Yo creo que lo mejor en estos casos, para tener en cuenta la clínica, pero también para investigación, es utilizar ambas, utilizar medidas genéricas que pueda comparar diferentes pacientes, pero al mismo tiempo también utilizar medidas específicas del diagnóstico particular. La existencia de un conjunto de medidas de resultado, digamos, único y consensuado por toda la literatura, como suele pasar en esto, no existe. Pero algo que les recomiendo a todos ustedes hay un artículo que se acaba de publicar en la SPR de una investigadora, creo que de Ecuador, que se llama Clara Paz, donde hace una especie de revisión comprensiva sobre las distintas instrumentos que se utilizan específicamente en Latinoamérica, así que me gustaría, porque más allá de cuáles son los mejores internacionales, también creo que es relevante qué nos puede servir a nosotros a nivel regional, así que me parece que sería interesante que se refieran ahí, es un artículo de la revista de la SPR, así que salió este año, así que les recomendaría que lo revisen un poco y que también vean ahí la información que se presenta. ¿Una preguntita más, Juan Cruz? Por supuesto, ahí Fernando García quiere hacer otra pregunta. Ahí le quedo de vuelta el micrófono. No, creo que ha sido un error, porque pensé algunas cosas, pero no pensé ninguna pregunta en concreto. En realidad, sí, en realidad comparto una cosa que estuve pensando, sí. Juan Martín, hace muchos años, cuando empezamos a hablar de investigación en psicoterapia y resultados diferenciales de tratamiento, había como una especie de consenso de que el psicoanálisis era bueno para tales trastornos y la terapia cognitivo-comportamental era bueno por otros trastornos, digamos, como que se dividía el campo en base a eso, al modelo in toto respecto al diagnóstico clínico. Y ahora es interesante porque hemos dado toda la vuelta y volvemos a un lugar parecido, pero no del diagnóstico clínico, sino de características interpersonales. Es un comentario nada más que quería compartir contigo. Excelente, Fernando, sí, completamente de acuerdo. Y es lo que planteaba justamente con el tema del veredicto del pájaro Godot, donde se pasó de pensar, bueno,
Hay algunos tratamientos que son mejores que otros, algunos tratamientos que son mejores que otros para un diagnóstico, y la verdad que la empiria no muestra eso de manera categórica, pero sí que dentro de un diagnóstico, distintos tratamientos pueden responder diferencialmente en distintos pacientes, según características relevantes. Por eso, y esto es la personalización de tratamientos, y esta es la relevancia de lo que les estoy intentando presentar hoy. Bueno, digamos, en 1 hora y media, algo que quizás podría darse un seminario de 15 clases, pero bueno, por lo menos dar el sabor de lo que quiero presentarles, ¿no? Bueno, Juan Cruz, ¿seguimos? Sí, todavía nos quedan algunas preguntas de vuelta, hay mucha gente interesada, pero bueno, de vuelta sigan guardando sus preguntas, es posible que Martín las responda en el próximo bloque, y si no, por supuesto, las vuelvan a formular al final. Continuamos, Martín. Excelente. Bueno, genial. Muchas gracias por las preguntas, la verdad, todas muy sensatas y ricas como para poder pensar lo que estamos charlando, así que me entusiasma poder responder estas preguntas. Bueno, les decía, ¿qué es lo que vimos al principio, por este segundo módulo? Características de los pacientes que nos pueden indicar la necesidad de adaptar los tratamientos. Ahora ya no vamos a hablar de características de los pacientes, sino de características o de eventos que acontecen en el proceso. Para esto vamos a tomar un modelo que presenta Constantino y colaboradores, que traducido como pudo en castellano se llama Integración en Psicoterapia en Respuesta a Contextos, y básicamente lo que dice este modelo es que el terapeuta tiene que adaptar el tratamiento en base a marcadores que acontecen en sesión, en términos de cosas que pasan en el proceso, que nos marcan la pauta de que tenemos que empezar a hacer algo distinto de lo que estamos haciendo, al menos de manera temporal. Estos marcadores, como les decía, representan la señal de que es necesario modificar de alguna manera la dirección terapéutica que veníamos teniendo. Es decir, nosotros podemos estar trabajando con un tratamiento, puede ser específico, puede ser un tratamiento incluso ecléctico, etc. Y de repente aparece un marcador en la sesión, algo que pasa en el proceso terapéutico, que muchas veces toma la forma de un obstáculo, y que nos obliga a nosotros a tener que desviar el camino, a tener que utilizar algún tipo de estrategia como para poder adaptar lo que hacemos. Y cuando una vez que ese obstáculo se supera, una vez que se atraviesa ese obstáculo, es posible continuar con el tratamiento que veníamos desarrollando de la manera en que lo hacíamos. Es decir, es una desviación táctica momentánea para poder resolver algo que emerge en la psicoterapia. Este modelo se suele llamar un modelo if-then, que yo también traduje como pude en si pasa A, entonces debo hacer B. Y lo que trata de hacer es validar empíricamente la relevancia en términos de los resultados de estos pares entre marcadores de una necesidad de adaptación y estrategias óptimas para sobrellevarlos o para poder intervenir en esa dirección. Hay varios ejemplos de aplicación de este modelo, por ejemplo, marcadores de expectativas del paciente, cuando el paciente de repente nos muestra que tiene expectativas diferentes a las que pensaba respecto de la psicoterapia, o momentos de resistencia, que algo ya les hablé en el módulo anterior, pero donde vamos a hacer foco acá es en las rupturas en la alianza terapéutica, que es algo que también ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, y que también yo tengo un poquito de experiencia en su trabajo, así que les puedo dar un poco de mi conocimiento. Suena un poco raro decir eso de dar conocimiento, pero bueno, es lo que es. La alianza terapéutica, muchos de ustedes ya lo deberán saber, se los comenté al principio, es la relación de colaboración entre paciente y terapeuta. Generalmente se suele decir que la alianza terapéutica tiene 3 componentes. Por un lado, que haya un vínculo emocional positivo entre el paciente y el terapeuta, y por otro lado, que paciente y terapeuta tengan un cierto acuerdo respecto de lo que se hace en terapia, y también respecto de los objetivos del tratamiento. Cuando estos componentes se dan, se considera que hay una alianza terapéutica sólida o positiva, y la literatura ha mostrado, por eso se le da tanta importancia, que la alianza terapéutica es uno, si no el predictor más robusto de resultados en psicoterapia. Esto que ven acá no son ya estudios separados, sino que son metaanálisis que incluyen cientos de investigaciones, y que se sintetizan a partir de un valor general. Y lo que encuentro en general es que la alianza terapéutica se vincula con los resultados del tratamiento de una manera muy robusta y estable, a lo largo de distintos cuadros diagnósticos, a lo largo de distintos tratamientos, e incluso a lo largo de distintas características de los terapeutas y de los pacientes.
Sin embargo, hay un problema en la definición de la alianza, y es que deja por fuera la presencia de conflictos, que generalmente son necesarios en las relaciones interpersonales. O sea, lo que nos dice el planteo de la definición de alianza es, si nosotros colaboramos con el paciente, si acordamos en el proceso y también en los resultados, está todo bien, digamos, los resultados van a ser buenos. El tema es qué pasa cuando eso no es así. ¿Qué es? ¿Una condena? ¿O es algo que se puede trabajar de alguna manera? Y ahí es donde Jeremy Safran y Moran desarrollaron el concepto de rupturas en la alianza terapéutica, que son definidas como interrupciones en el proceso de colaboración, ya sea porque existen tensiones a nivel del vínculo entre el paciente y terapeuta, o porque se presentan desacuerdos respecto de la psicoterapia. Las rupturas, dice Safran, no son un fenómeno aislado, sino que son un fenómeno inevitable. En todo proceso psicoterapéutico hay rupturas en la alianza terapéutica. Y es más, les diría, en todo proceso interpersonal hay algo de este orden que se juega. Y lo que dice Safran, que a mí me parece interesantísimo, es que las rupturas se pueden pensar como dos cosas. En primera instancia, como un obstáculo para el proceso terapéutico, que uno tiene que resolver de alguna manera, porque si no puede hacer que el paciente no mejore, que el proceso no evolucione, o incluso que el paciente abandone la psicoterapia. Pero también lo que dice Safran y equipo es que las rupturas en la alianza pueden ser una ventana terapéutica, y en ese sentido las presento acá como marcadores de adaptación, porque pueden ser indicadores de cuestiones, por ejemplo, interpersonales que le pasan al paciente con otros individuos, y que se estén jugando en la psicoterapia a partir de una ruptura. Es decir, si el terapeuta utiliza esta ruptura y la resuelve de alguna manera adecuada, no solo se puede superar el obstáculo, sino que incluso se puede alcanzar una mejoría a nivel terapéutico. Nosotros en el equipo de investigación hicimos una adaptación de un instrumento que desarrolló Catherine Evans, postdoc del equipo de Safran, en donde lo que hicieron en este manual de clasificación es establecer distintos criterios para poder identificar rupturas en sesión y también estrategias de resolución. Las rupturas, definidas como falta de colaboración, las separó en dos tipos. Por un lado, las rupturas de retirada, que son rupturas en donde el paciente manifiesta cierto grado de insatisfacción con lo que está pasando, pero no lo comunica explícitamente. Es decir, en vez de decirle explícitamente lo que pasa al terapeuta, tiende a tener respuestas que dan la pauta que en vez de continuar con la colaboración, evita comunicarse y es como que se retira de la interacción con el terapeuta. Las rupturas de retirada, las rupturas de confrontación son completamente distintas a las rupturas de retirada, porque lo que marcan es que el paciente muestra una disconformidad y la manifiesta de manera explícita. Es decir, ya no se retira o evita la colaboración con el terapeuta, sino que lo que hace es confrontarlo directamente, marcándole su malestar, marcándole su enojo, marcándole el motivo de esa disconformidad. Como les comentaba, nosotros en el equipo hicimos una adaptación de este instrumento para el contexto argentino. Sé que hay otras adaptaciones en Latinoamérica, creo que en Chile también, pero en caso de que les interese también si me envían un correo electrónico, se las puedo enviar para que tengan todo el manual completo, con ejemplos, etc. Y dentro de estos dos grandes grupos de rupturas, las retiradas y confrontación, el modelo presenta diferentes subtipos de rupturas, tratando de presentar todas las posibles. Yo lo que voy a hacer acá, no voy a describirlas todas por una falta de tiempo, pero lo que sí me gustaría es mostrarle algunos ejemplos, como para que vean cómo estas rupturas pueden ser marcadores de la necesidad de cambiar cómo se está interviniendo en ese momento. Por ejemplo, uno de los ejemplos que le voy a poner es lo que se llama respuesta mínima, que es una ruptura de retirada, en donde el paciente ofrece respuestas escuetas frente a los esfuerzos del terapeuta por explorar y comprender su experiencia. Yo no sé si escuchan algunos gritos, no están matando a nadie acá, es simplemente mi hija de 7 meses que debe estar teniendo algún problema con los dientes o con algo, solo para aclararlo. Les decía, en este tipo de ruptura de respuesta mínima, se observa que el terapeuta intenta comprender y explorar una experiencia del paciente, y el paciente responde de manera muy acotada, como intentando retirarse de esa interacción. Este es un ejemplo. El terapeuta le dice,
¿qué sentiste ahí? El paciente dice, no sé, estaba medio mal. ¿Medio mal? Sí. Explícame un poco más. ¿Estabas ansioso, vacío, preocupado? Sí. ¿Sí qué? Mal. Estos son ejemplos que nosotros tomamos de ejemplos clínicos un tanto modificados, ejemplos reales. Pero lo que se puede ver acá es claramente cómo el terapeuta intenta elaborar sobre un tema y el paciente lo que hace es intentar escaparse de dicha elaboración. Este sería un marcador de una ruptura de respuesta mínima sobre lo que el terapeuta sería aconsejable que haga algo. Otra de las rupturas es lo que se llama comunicación abstracta, que es básicamente cuando el paciente frente a un pedido del terapeuta también por elaborar una situación o frente a una temática, se va por, como diríamos en Argentina, por las ramas y utiliza un lenguaje extremadamente abstracto o una intelectualización, como escapándose a partir de ese mecanismo de lo que se está charlando. Vean este ejemplo, un terapeuta hace una intervención y después le pregunta al paciente, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que digo? Y el paciente responde, puede ser, porque por lo general las cosas cobran sentido en su contexto. Un evento aislado no tiene valor en sí mismo. El valor se lo da al ámbito en el que surge ese fenómeno. Si lo pensamos así, puede que tenga un sentido. Como se puede ver en este ejemplo, acá el paciente no responde de manera directa si está de acuerdo o no con lo que el terapeuta le plantea, sino que hace una intelectualización respecto del sentido del sentido, casi a nivel fenomenológico. Este es el tipo de cosas que marcan cómo el paciente se retira de la colaboración con el terapeuta, por algún motivo que quizás no sabemos, y que es un marcador de que quizás hay que hacer algo distinto como para poder llevarlo nuevamente al camino terapéutico, o para quizás entender por qué está haciendo eso, por qué se está alejando de la interacción en este punto. Como ven, todos estos marcadores son bastante sutiles y a veces en el proceso terapéutico uno se le pueden pasar, pero conocerlos, estudiarlos y sistematizarlos ayudan a que uno esté más advertido. Otro de las rupturas de retiradas es la ruptura que se llama de cambio de tema, en donde el paciente lo que hace es evita una actividad también de exploración o una comunicación con el terapeuta, a partir de básicamente cambiar el tema de lo que se está hablando diametralmente. Y algo que es muy común acá, como es en el ejemplo que les voy a presentar, es que el paciente lo haga a partir de contar historias que exceden a la situación de la que se está hablando. Entonces, un ejemplo. ¿Habría una interpretación diferente de esta situación? Dice el terapeuta. ¿Había alguna otra forma de ver las cosas desde la perspectiva de tu jefe? El paciente responde, hace algunos silencios, hace un silencio más prolongado de 11 segundos, y después dice, no, bueno, qué sé yo. Yo cuando hablo, cuando hablo con mi novia, ella siempre me dice que le pasó algo similar en el trabajo anterior. Ella se tuvo que comer 3 años de estar en el mismo puesto sin ningún aumento. Trabajaba en un banco, en el centro, le pagaban bien, pero no le aumentaban, y el viaje hasta allá la agotaba. Como ven, el paciente como que parece estar hablando con algo referido a su trabajo, pero la respuesta sobre la perspectiva o la posibilidad de empatizar con su jefe, la cambia su respuesta diametralmente a partir de hablar y de contar una experiencia de su mujer en el trabajo. Esta es otra de las rupturas sutiles de retirada que sería importante tener en cuenta para pensar estrategias de adaptación. Las rupturas de confrontación son bastante más sencillas de identificar, es sencillo hacerlo, porque son mucho más directas y porque el terapeuta cuando las tiene con el paciente se siente interpelado, es muy difícil dejarlas pasar. Por ejemplo, en la ruptura de quejas o preocupaciones sobre el terapeuta, lo que hace el paciente es transmitir con cierto grado de hostilidad quejas o preocupaciones respecto del terapeuta como persona o de sus capacidades. Esto es un ejemplo. Me parece que si alguien viene con un problema como el mío, es más respetuoso decirle de entrada que no se le puede ayudar a tenerlo pensando 1 hora entera sobre lo que te dice. Si vengo para solamente escucharme a mí, prefiero quedarme en mi casa. Como ven, todas estas cuestiones que marca el paciente son cuestiones que si se comunicaran de una manera más colaborativa, si no se comunicaran en un tono de hostilidad, sería posible de trabajar incluso dentro de la psicoterapia y sería rico hacerlo. Lo que marca acá la diferencia es el grado de hostilidad del planteo del paciente y cómo eso implica una ruptura en la relación paciente-terapeuta.
Otra de las posibilidades es la ruptura por rechazo de una intervención, en donde lo que hace el paciente básicamente es rechazar lo que el terapeuta le dice de cuajo, también generalmente marcando cierto grado de hostilidad en su respuesta, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta le pregunta, ¿por qué te preocupa tanto lo que piense ella? Y el paciente dice, no me preocupa lo que piense ella, no tengo idea por qué pensás eso, pero no es así. Nuevamente, esto mismo, dicho con un tono no de hostilidad, sino un tono colaborativo, podría no representar una ruptura, pero en este caso particular lo es, porque implica un quiebre en el vínculo emocional entre el paciente y el terapeuta. Finalmente, el último ejemplo que le voy a poner es el de quejas o preocupaciones sobre las tareas en terapia. Esto es algo que especialmente en Latinoamérica nos pasa mucho, que cuando el paciente o no hace directamente las tareas que le mandamos o presenta descontento o incomodidad con dichas tareas o actividades. El ejemplo clásico, ¿pudiste hacer la tarea? El paciente responde, la verdad que la podría haber hecho, pero no sentí que me fuera a ayudar en nada. La verdad me pareció una pérdida de tiempo. Nuevamente, cada una de estas marcadores que les acabo de presentar, cada una de estas rupturas, son marcadores del proceso terapéutico que nos sugieren que sería adecuado o bueno poder hacer algo diferente a lo que venimos haciendo, al menos para poder resolver esas rupturas y después continuar con el tratamiento, o para poder incluso obtener algún tipo de beneficio terapéutico de esto. Vamos a ver algunas de las estrategias principales en este sentido de resolución. No me voy a detener a explicarlas mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero estas vendrían a ser algunas de, cuando les decía el if-then, esto vendría a ser el then, esto vendría a ser qué hacer o cómo adaptar el tratamiento en base a la presencia de esas rupturas. Una de las más sencillas es esclarecer un malentendido cuando el paciente quizás no entendió bien lo que le estábamos planteando. En caso de que haya problemas con la tarea o los objetivos, cambiarlos o ilustrarlos, tratando de mostrar cuál es la justificación o su importancia. En caso de que se presenten algunas quejas o preocupaciones sobre el terapeuta, la terapia, el progreso, invitar al paciente a discutir esos sentimientos, esos pensamientos, tratar de explorarlos, incluso tratar de validarlos. Otra puede ser reconocer una contribución en la ruptura, marcando cómo el terapeuta puede que haya hecho algo diferente a lo que hubiera querido y a partir de ahí plantearse que él fue el responsable de esa ruptura, es decir, que tuvo una contribución a esa ruptura. Otra de las estrategias importantes, que ya entran más en el marco de lo terapéutico que lo de simplemente sobrellevar la ruptura, sería la metacomunicación, es decir, desde el punto del terapeuta transmitir cómo se siente frente a esta situación inteleccional, cómo el paciente hace sentir al terapeuta frente a este planteo, frente a las evasivas, frente a una ruptura específica. Y en este sentido, dos estrategias muy interesantes y muy buenas para poder operar desde el punto de vista más terapéutico es asociar las rupturas que se están presentando en ese momento con un patrón más general de la relación interpersonal entre el paciente y el terapeuta. Te das cuenta que cada vez que hablamos sobre esta temática pasa esto, en términos de una ruptura, o si no también de un patrón interpersonal general mucho más grande del paciente con otras relaciones, vinculando lo que pasa en sesión a nivel de las rupturas con lo que le pasa al paciente con otras personas y que quizás también es fuente de malestar psicológico. Otra de las posibilidades de estrategia de resolución es la validación de una postura resistente del paciente, esto es algo que también ya comenté más adelante, y otra es la de redirigir la atención del paciente, simplemente manifestarle, yo te pregunté por esto, me estás contestando por esto otro, como para que pueda continuar con el hilo de lo que se estaba hablando, o incluso tratar de explorarlo por qué se produjo esa modificación en la línea argumental y en la línea de intercambio terapéutico. Bueno, la investigación empírica ha mostrado que la resolución de estas rupturas en la alianza terapéutica también se vinculan a resultados, e incluso en el último metaanálisis que presentó Catherine Eubanks, que lo pueden ver acá, 2018, el grado de asociación con los resultados es incluso más fuerte, mínimamente, pero un poco más fuerte que el de la alianza terapéutica en un sentido más clásico, ¿no? Bueno. Ya casi el tiempo cumplido, me gustaría hacer algunas reflexiones finales y
a unos agradecimientos antes de culminar con la terapia. Mirá que fallido ese, con el webinar. ¿Por qué les hablé hoy de personalización de tratamientos y de precisión en salud mental? Porque para mí, como investigador y como clínico, para mí es el camino del futuro. Yo creo que la investigación empírica sobre personalización del tratamiento y el establecimiento de criterios clínicos de adaptación en base a evidencia científica pueden ayudarlos en muchísimos niveles para el campo de la psicoterapia, superando lo que se llama muchas veces la brecha entre la clínica y la investigación, es decir, el hecho de que los investigadores hagan estudios que a nadie les importa, o que los clínicos trabajen sin incorporar criterios de investigación, y permitiendo que investigadores y clínicos trabajen juntos para crear criterios que puedan beneficiar a los clínicos en su quehacer terapéutico, a los investigadores creando herramientas que sirvan realmente para la clínica, y en última instancia, creo que lo más importante y lo que a todos nos convoca acá, beneficiar a los pacientes, ayudando a que sufran menos de lo que sufren, a que mejoren en mayor medida, o que tengan mayores probabilidades de tener una respuesta adecuada al tratamiento para poder mejorar su calidad de vida, que es lo que generalmente los trae en sesión. Algo que es muy importante marcar, y esto tiene también que ver con la primera pregunta que me hicieron, la investigación no puede decirle a los investigadores qué hacer. Perdón, la investigación no puede decirle a los clínicos qué hacer, eso es imposible. Los investigadores no podemos hacer eso. Lo único que podemos hacer, y que creo que las estrategias de personalización pueden permitir, es asistir a los clínicos en ese proceso de toma de decisiones, darle evidencias y darle criterios como para facilitarles el proceso de diseño y planificación de un tratamiento, que después los clínicos serán responsables de integrar en base a otras características y a otras piezas de información, como puede ser su experiencia clínica, su juicio clínico, el feedback que le manifestaba el paciente, como me comentaban al principio. Pero definitivamente yo creo que esto es donde la investigación clínica efectivamente puede hacer un aporte a la psicoterapia y a la psicología clínica en general, dándole evidencia a los pacientes, a los terapeutas, para saber de qué manera sería la mejor de tratar a los pacientes. Y en última instancia, yo creo que lo más importante es que podría permitir superar la perspectiva multiparadigmática en la que creo que aún nos encontramos en psicoterapia, en donde existen distintos paradigmas, donde hay formaciones específicas para cada uno de ellos, y donde muchas veces las personas que sostienen un paradigma creen que los demás no son tan buenos como el propio, cuando en realidad la evidencia científica nos muestra algo distinto y nos muestra que incorporar estrategias de todos puede ser beneficioso para los pacientes, que les repito, creo que es lo más importante para todos. Hay un artículo que acaba de publicar también en la revista del SPR Stefan Hoffman, que era uno de los principales referentes de la terapia cognitiva, que se llama Imagine There Are No Therapy Brands, It Isn't Hard to Do, que lo que hace es parafrasear la letra de Imagine de John Lennon. Lo que dice es, imagínense que no hay marcas de psicoterapia o modelos específicos de psicoterapia, no es difícil hacerlo, y lo que plantea justamente es la necesidad de pasar a un modelo de abordaje que trascienda los marcos teóricos, y en donde, creo yo, particularmente la personalización de tratamientos en base a criterios empíricos juega un rol fundamental. ¿Cómo lo juega? Creo que la multiplicidad de abordajes debería tratarse no ya como cuál es el abordaje principal, sino más como un sentido de caja de herramientas desde un punto de vista técnico, en un sentido medio Foucaultiano, en donde cada una de las distintas herramientas terapéuticas sean eso, sean herramientas, y que si tenemos un clavo, tratemos de utilizar un martillo, si tenemos un tornillo, vayamos por un destornillador. Esto es lo que puede aportarle la investigación empírica a los clínicos. Lo que puede hacer es decirle en qué caso conviene usar un martillo, en qué caso convendría un destornillador, en qué caso operar de una manera, en qué caso de otra. Porque definitivamente si queremos arreglar todo en nuestra casa con un martillo, si creemos que todos los pacientes son clavos, puede que los resultados no sean los que esperamos. Y tener un conjunto diferente de herramientas y machearlas, ajustarlas a las características de los pacientes, yo creo que es la mejor manera de obtener o optimizar los resultados en psicoterapia. Esto es el fin. Si me permiten, antes de pasar a las preguntas, y después ya
me invaden con todas las preguntas que tienen. Me gustaría hacer algunos agradecimientos, en principio, a la gente que integra mi equipo, el equipo de investigación en psicología clínica, con gente con distintos grados de experiencia y también de participación, Santiago, Rocío, Ana, Laura, Malenka y Javier, toda gente brillante y la verdad que gente que vale la pena y que disfruto de laburar día a día y que, bueno, están conmigo en esta cruzada de tratar de acumular evidencia para personalización de tratamientos. Y después me gustaría, por supuesto, porque uno siempre viene de algún lado, agradecer a todos aquellos que fueron o que considero mis mentores en esta carrera, Andrés, Roberto, Mike, Martin, Wolfgang, Christoph y el grande, el gigante de Len Horowitz, porque definitivamente gracias a todos ellos estoy hoy hablándoles acá y las ideas que les presento creo que no son más que un poco una síntesis de todo lo que esta gente me enseñó. Así que agradecerle a ellos, definitivamente quiero agradecer a la SPR porque sin ellos tampoco estaría acá, no solo por haber creado el espacio, sino porque esos postdocs y esas experiencias de investigación que Juan Cruz habló al principio, para que todas ellas se las debo a la SPR por los vínculos que pude hacer a lo largo de los años. Y creo que es algo que me gustaría mucho poder fomentar en que todos ustedes, si pueden, traten de acercarse a la página del SPR, averiguar de qué se trata. Si ustedes son clínicos, la revista del SPR puede presentar recursos muy valiosos para poder consumirla, y por supuesto si son investigadores y les interesa la investigación en psicología clínica, creo que es el ámbito natural como para poder desarrollarse y crecer. Así que los invito a acercarse a la página si quieren ser miembros, específicamente el capítulo latinoamericano, se lo vamos a agradecer mucho y creo que les puede servir mucho. Y finalmente, como siempre me gusta hacer al final de todas las presentaciones, decirle muchas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Sé que podrían haber hecho cosas que se aspiran muchísimo más interesantes, así que lo valoro. Y ahí les dejo dos cosas. Primero mi mail, por si quieren hacerme algún comentario o pregunta o insulto, digamos, que no se pudo abarcar en este espacio. Y también me gustaría dejarles una página, yo no sé si la conocen, se llama ResearchGate, que es una página donde los investigadores tenemos nuestros perfiles y colgamos todas nuestras investigaciones. Si se meten en el ResearchGate de mi perfil en particular, pueden encontrar todas o casi todas las investigaciones que les presenté hoy, incluyendo la discusión del libro que les comenté. Así que si tienen ganas de meterse a chusmear, háganlo. Y bueno, paro de hablar por un segundo y abro el juego a si hay alguna otra pregunta o comentario final o lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Buenísima presentación. Abrimos el espacio para las últimas preguntas de este webinar. Álvaro, ahí te prendo tu micrófono. Adelante. Gracias, soy Álvaro Romero de Guadalajara, Jalisco, México. Estoy muy agradecido por escucharte, Juan Martín, y me ha caído de una manera muy grata ver el avance que ha tenido estos trabajos de investigación en el SPR. Yo entré a la SPR hace 20 años, cuando tuve la oportunidad de tratar al doctor Lester Luborsky de Filadelfia. Y años después conocí al doctor Mike Lambert y estuve con él en Utah. Y quiero particularmente hacer mención a que todo lo que tú nos has explicado de una manera tan brillante respecto a esto de la personalización de las psicoterapias corresponde ampliamente a lo que Mike Lambert desarrolla en su metodología que llama investigación centrada en el paciente, subrayando en el paciente justamente porque supera las dificultades de la investigación a través de ensayos clínicos en donde hay que homogenizar una muestra, y en su lugar entonces ofrece los estudios naturalistas, de tal manera que es muy parecido a lo que has dicho. Me gustaría saber si no lo has considerado esta vez a la hora de exponer esta conferencia, porque él también identifica
bueno, es un monitoreo a través del uso del OQ45, una escala que Guillermo de la Parra validó ahí en Chile y que yo también validé el OQ45 aquí en México. Y la estuve empleando durante algunos protocolos en tesis de posgrado de psiquiatría en un hospital aquí en Guadalajara. Y bueno, ya no le he dado continuidad, pero yo estoy realmente muy satisfecho de este modelo. Y él ofrece, pues, como tú has de saber, un monitoreo. Es decir, no se trata de ver los resultados cuando termina un tratamiento, sino en el propio proceso del tratamiento, a través de una retroalimentación que se le va haciendo al terapeuta, según las calificaciones que va mostrando en el OQ45. Entonces, bueno, para ser breve, porque sé que el tiempo aquí hay que cuidarlo. Excelente. Creo que mi Excelente, Álvaro. claro, y me gustaría saber un comentario tuyo. Gracias. Sí, completamente. Adhiero completamente con lo que decís. Te agradezco el comentario. Lo que vos estás comentando es lo que se llama generalmente como ROM, o Routine Outcome Monitoring, o monitoreo rutinario de los resultados, que definitivamente es completamente consistente con lo que acabo de presentar de personalización de tratamientos, pero me parece que la idea de personalización es un paraguas mucho más amplio en donde el monitoreo de resultados y feedback a terapeutas sería una aplicación posible. Pero como les acabo de presentar, las estrategias clínicas y analíticas que se pueden utilizar para establecer personalización de tratamientos trascienden a ese modelo de Lambert. Pero definitivamente el hecho de contar con instrumentos de feedback que sesión a sesión te marque no solo cómo está la evolución clínica del paciente, sino también, por ejemplo, la alianza terapéutica, que es algo que el equipo de Miller, tengo entendido que hace. Es algo que también puede ayudar mucho para poder personalizar los tratamientos. En algún momento de la presentación lo cité a Lambert, pero de manera muy tangencial, porque bueno, como te imaginarás, si se imaginan todos, no se puede abarcar toda la investigación en psicoterapia con todos los nombres. También tendría que haber hablado de los trabajos de Wolfgang Lutz, por ejemplo. Pero bueno, esto es presentarle una foto general del estado actual y una síntesis de todos los desarrollos que se han desarrollado, se han creado hasta ahora, ¿no? Bravo, ya estamos un poco pasados de hora. Nos quedan dos preguntas con mano levantada. Una de Mercedes y un último comentario de Fernando García. Y que ya estamos pasitos de minutos y vamos cerrando por hoy. Adelante, Mercedes. Buenos días, mucho gusto. Yo creo que Mercedes se relaciona. Soy yo, Mercedes Manrique. Yo soy psicóloga clínico y psicoterapeuta. Trabajo acá en Caracas, Venezuela. Me dedico desde hace aproximadamente 12, 13 años a la atención de pacientes con cáncer oncológicos, específicamente con cáncer de mama. Y siempre ha sido mi interés, inclusive pude presentar un pequeño trabajo de investigación, bueno, pequeño, pero fue aceptado en el Congreso de San Galen en Francia del cáncer de mama, sobre el estudio de la despersonalización en pacientes con cáncer de mama, que fue algo que yo observé en mi trabajo clínico. Y por supuesto estaba comenzando mi preocupación y mi interés por crear lo que en inglés se llaman las guidelines del tratamiento, que creo que eso es lo que usted está planteando, a partir de las evidencias clínicas. En este sentido, esa presentación está en mi LinkedIn de ese trabajo. Y ha sido difícil aquí en Venezuela continuar la investigación. Bueno, la situación verdaderamente para abstraerse y solamente investigar es compleja, pero me está muy interesante lo que usted está planteando. Yo quisiera más información. Trabajé mucho sobre la investigación cualitativa y cuantitativa. Eso me parece que es importante. Y últimamente estuve trabajando sobre la evaluación del locus de control interno y locus de control externo en las pacientes con cáncer de mama, considerando esto que puede darnos una información muy valiosa sobre la respuesta de las pacientes ante el diagnóstico. Bueno, quizás no puedo resumir en pocas palabras,
lo que he hecho y cómo me ha interesado su planteamiento. Excelente. Lo que quisiera es, perdón. Te agradezco mucho tus comentarios. Me parece que es fundamental lo que decís. Yo creo que la manera que tenemos de hacer investigación cada vez más relevante clínicamente y una clínica más informada por la investigación es esto, que los investigadores nos comprometamos cada vez más en trabajar con los clínicos y que los clínicos a su vez se animen a tratar de hacer investigación y desarrollos. Yo creo que es también parte del futuro que sería bueno que presente la disciplina. Si querés más información o algún recurso que te pueda facilitar o ayudar, ahí tenés mi mail y bueno, te agradezco mucho tu comentario. Muchas gracias. Perfecto. Le escribiría un correo para ver qué información usted me puede prestar, porque esto es vital, lo que usted está planteando, sobre todo en los pacientes oncológicos. El tratamiento del paciente oncológico es verdaderamente, desde el punto de psicoterapia, llevado, así como usted dice, sea multiparadigmático, la perspectiva del abordaje al paciente oncológico, permítame decirlo, es una locura, en el sentido de que no hay parámetros reales, científicos, que se basen en todo lo que tiene que ser evaluación de esa persona que está allí, cuál es la evidencia que me demuestra que aquí hay una despersonalización, cuál es la evidencia que me demuestra que el locus de control tiene que ser trabajado, y eso es el campo que me interesa. Y le agradezco mucho, lo felicito, me parece maravilloso haberlos conocido y seguiré su línea de investigación y de propuestas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Siempre donde hay un vacío hay una oportunidad, así que quizás vos podés ser alguien que haga una contribución relevante en esa dirección, así que enhorabuena. Teníamos una última, ¿no, Juan Cruz? Creo que podría hablar yo porque habrá sido un pedido telepático, porque yo no había apretado la manito, pero la verdad que lo único que me queda decirte, Juan Martín, es que te felicito, me parece que tu presentación fue estupenda. Trabajamos juntos nosotros en muchos proyectos, pero te mando un abrazo y te felicito, realmente. Ha sido muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Fernando. Lo valoro muchísimo. Sí. Bueno, ahora sí, estamos pasaditos de tiempo, pero la verdad te quería agradecer a vos, Juan Martín, ha sido una presentación muy buena, muy clara, muy importante sobre, bueno, el nexo, la contribución que le hace la investigación a la psicoterapia, a la práctica clínica, y cómo es necesario este trabajo que venís haciendo vos, y te han estado llegando un montón de comentarios de felicitaciones, de gente que está muy contenta con la presentación. Hay un montón de solicitudes de bibliografía, así que alentarlos a todos a que te escriban al mail, que te sigan pidiendo bibliografía, y bueno, también agradecer por supuesto a todo el comité directivo del capítulo latinoamericano de la SPR, que ayudaron un montón en todo lo que fue organización, planificación, difusión, especialmente a Rocío, que ayudó un montón, también a todas las organizaciones, la Fundación AILE, todas las universidades que estuvieron compartiendo el evento y para que podamos llegar a todos ustedes. Y por supuesto el mayor agradecimiento es para todos ustedes, para ustedes que se conectaron, que pudieron venir, que su colaboración y su contribución es muy rica e importante. Y bueno, este webinar va a quedar grabado, se va a subir a la página Vimeo, a la página de la Society for Psychotherapy Research. Y los invitamos a que, como dijo Juan Martín, se acerquen a la página web, a las redes sociales, que pronto vamos a estar compartiendo información de los próximos webinars que se van a estar haciendo, tanto en español como en inglés. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.